Trabajaremos con las medidas de longitud. Yo hago una escalerita con los múltiplos del metro y los submúltiplos del metro. ¿Qué son múltiplos? Los múltiplos son las medidas más grandes que el metro, y los submúltiplos, pues las medidas que están por debajo del metro, que son más pequeñas. Para saber cómo se leen, aquí yo tengo kilo, hecto, deca, deci, centi, mili. ¿Por qué? Porque en todas las medidas que vamos a trabajar, lo que es esta M, la C, la D, siempre se va a leer de la misma forma. D y A va a ser deca. La H es hecto. La K es kilo. ¿Sí? Entonces esto es kilómetro, hectómetro, decámetro. Esta es la medida principal, que es el metro. Decímetro, centímetro, milímetro. Ok. Si nosotros agarramos una regla, la regla está dividida por milímetros. ¿Sí? Un conjunto de 10 milímetros me forman a un metro. Si yo quiero saber, si yo digo un centímetro, ¿a cuántos milímetros equivale? Pues a 10. Por eso yo aquí pongo una flechita que dice, si yo bajo un escalón voy a multiplicar por 10. ¿Sí? Porque un centímetro equivale a 10 milímetros. ¿Sí? Pero si yo digo 10 milímetros, ¿a cuántos centímetros equivale? Pues el resultado va a ser 1. Y aquí yo tengo una flechita que digo, si yo subo un escalón, voy a dividir entre 10 y voy a llegar a ese resultado. Si yo tengo 10 centímetros, equivalen a un decímetro. Si yo tengo 10 decímetros, equivalen a un metro. 10 metros equivalen a un decámetro. 10 decámetros equivalen a un hectómetro y 10 hectómetros equivalen a un kilómetro. Por eso, cada vez que vamos a convertir, si yo bajo un escalón, multiplico por 10. Si yo subo un escalón, divido entre 10 y voy a llegar al resultado. Aquí abajo observamos ejemplos sencillos. Por ejemplo, aquí dice 5 metros es igual a ¿cuántos kilómetros? Yo me ubico en metro y yo digo, ¿subo o bajo para convertir a kilómetro? Yo aquí me doy cuenta que subo. ¿Cuántos escalones subo? Si estoy en metro, subo 1, 2, 3. O sea que voy a dividir 5 entre 10 y el resultado entre 10 y el resultado entre 10. Y aquí tengo las operaciones. Si yo divido el 5 entre 10 me da 0.5. Si al 0.5 lo divido entre 10 me va a dar 0.05. Y si el 0.05 lo divido entre 10 me va a dar 0.005. Aquí está el resultado. ¿Cómo lo puedo hacer sin necesidad de hacer las cuentas? Si yo multiplico 5 por 10, no hay necesidad de hacer la operación. Yo nada más al 5 le agrego un 0. ¿Sí? Entonces, si yo le agrego, quiere decir que yo estoy multiplicando. Pero como en este caso, de metro a kilómetro, yo subo 3 escalones, en vez de dividir entre 10, entre 10 y entre 10, cuando vemos un número y no hay punto, estamos hablando de enteros. Entonces es como si el punto estuviera al final. Este 5, como yo subí 3 escalones, este punto lo voy a retroceder 3 escalones. Digo 1, 2, 3. O sea, si estaba el punto aquí, si el punto estaba aquí, yo digo 1, 2, 3. Y aquí queda el punto y me quedaría 0.005.
Ese es el resultado y es el resultado que me dieron en las divisiones. Entonces, aquí comprobamos que no hay necesidad de hacer las operaciones cuando se trata de multiplicar por 10 o dividir entre 10. Se puede hacer directamente moviendo el punto. En este caso no había punto, pero cuando no veamos punto, significa que son enteros, por lo tanto el punto se pone al final. Nos vamos con el siguiente ejemplo. Si tenemos 8.9 hectómetro, ubico hectómetro y voy a convertir a decímetro. Yo bajo 1, 2, 3. Aquí está el punto. Entonces el punto va a avanzar 3 espacios. 1, 2, 3. Y los 2 espacios los voy a llenar con 0. Es como si estuviera aquí el punto. Bajo 3 escalones, por lo tanto el punto va a avanzar 3 espacios. 1, 2, 3. El punto quedaría aquí al final, pero no tiene caso que lo pongamos porque son enteros. Si yo lo pongo, son enteros. Si no lo pongo, también son enteros. Pasamos al siguiente ejercicio. Yo tengo aquí el 33.12 centímetros. Yo me ubico en centímetros. Y voy a convertir a decámetro. Yo subo 1, 2, 3 escalones. Por lo tanto, ahora el punto va a retroceder. 1, 2 y me falta un espacio. 3. Y ese espacio lo voy a llenar con un 0. Y todos los números quedan iguales. Los números no cambian. Solamente el punto avanza o retrocede. Pasamos al siguiente ejemplo. 413.2 decámetro. Me pongo en decámetro. Y voy a convertir a kilómetro. Yo nada más subo 1, 2. Si yo subo, quiere decir que voy a dividir. Si divido, el número se hace más pequeño. 1, 2. Y me quedaría el punto aquí entre el 4 y el 1. 4 puntos y todos estos números se pasan igual. Y nos vamos al último ejemplo, que dice 24 hectómetros. Aquí estoy en hectómetro. Y voy a convertir a milímetro. ¿Cuántos escalones bajo? 1, 2, 3, 4, 5. Como aquí no hay punto, yo lo pongo al final y va a avanzar 5 espacios. O sea, yo le voy a agregar 5 ceros. Y por eso me queda 2.400.000 milímetros. Así quedaría este ejemplo. Ahora vamos a pasar a conversiones, pero ahora van a ser de capacidad, que en este caso pues vamos a trabajar el litro. Ahorita estábamos trabajando medidas de longitud, que era el metro. Ahora son medidas de capacidad, que es el litro. Aquí, como decía anterior, esta significa kilo, hecto, deca. Lo único que lo hace diferente es la última letra, que es kilolitro, hectolitro, decalitro, pues la medida principal, que es el litro, decilitro, centilitro y mililitro. Se va a trabajar de la misma forma. Si yo subo, divido entre 10. Si yo bajo, multiplico por 10. Y aquí pongo, si yo multiplico, el punto avanza. Si yo divido, el punto retrocede. Ya conociendo estas reglas y conociendo el orden de las medidas, no va a ser complicado hacer las conversiones. Aquí, el primer ejemplo, yo tengo 3.5 decilitro y voy a convertir a hectolitro. ¿Cuántos escalones hubo? 1, 2, 3. Quiere decir que el 3.5 lo voy a dividir entre 10, el resultado entre 10 y el resultado entre 10. Yo llegaría, si hago todas estas divisiones, al punto 0035. Si yo no
quiero hacer divisiones, pues nada más es cuestión de mover el punto. Como yo subo 3 escalones, este punto retrocede 3 espacios. 1 y me faltan 2 espacios. Entonces pongo el punto, lleno los 2 espacios con 0 y pongo el 35. Lo mismo vamos a hacer con el 45 centilitros. Yo estoy aquí. Voy a convertir a decalitro. Yo subo 1, 2, 3. Por lo tanto, este punto, aunque no había punto aquí, yo lo pongo al final. Este punto retrocede 3 espacios, 1, 2 y me falta 1. Y lo lleno con ceros. Y así quedaría. Tienen la libertad de hacer las divisiones para comprobarlo. Ya que lo dominen bien, lo pueden hacer directamente. Pasamos al siguiente ejemplo. De litro voy a convertir a mililitro. Yo bajo 1, 2, 3. Quiere decir que este punto va a avanzar 3 espacios. 1, 2 y me falta 1. Entonces yo lo completo con el 0. Si yo le pongo el punto al final está correcto, si no lo pongo está correcto. Pero para mí no hay necesidad de ponerlo. Se pone el punto cuando vamos a poner decimales. Pasamos al último ejemplo de las medidas de capacidad. 93, yo pongo el punto, ¿por qué? Porque no hay y lo pongo al final. Estoy en kilolitro y voy a convertir a decilitro. ¿Cuántos escalones bajo? 1, 2, 3, 4. Como aquí no hay punto, yo lo pongo al final y avanzo 4 espacios, o sea, le agrego los 4 ceros. Si se fijan, es el mismo procedimiento, las conversiones de longitud, que es el metro, y las medidas de capacidad, que es el litro. Y por último, vamos a pasar a las medidas de peso, que es el gramo. Aquí pues tengo la medida principal, que es el gramo, sus múltiplos y los submúltiplos. Es el mismo orden que las medidas anteriores y es el mismo procedimiento de las medidas que ya mencionamos anteriormente. Aquí yo resumo todo, ¿no? Si yo multiplico el punto avanza. Si yo subo, divido, y si divido, el punto retrocede. Aquí pongo división y multiplicación. Ok, entonces nos vamos aquí, al primer ejemplo. 13.4 decagramo. Me ubico en decagramo y voy a convertir a gramo. Bajo solamente un escalón. Entonces, como yo bajo, multiplico. Si yo multiplico, el punto avanza. Este punto avanza un espacio y me queda 134. Nos vamos al siguiente. Son centigramos, me pongo en centigramos y voy a convertir a hectogramo. Entonces yo subo 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, aquí no hay punto. Yo lo pongo al final y retrocedo 4 espacios. 1, 2, 3 y me falta 1. Entonces pongo el punto y completo con 0. Y estos números los paso igual. Nos vamos al siguiente ejemplo. Decigramo voy a convertir a decagramo. ¿Cuántos escalones subo? 1, 2. Como subo voy a dividir. No hay punto, yo pongo el punto al final y retrocedo 2. 1, 2 quedaría 0.72. Y aquí está. Y al último ejemplo, que es 1.2. Estoy en kilogramo y voy a convertir a gramo. Yo bajo 3 escalones. El punto tiene que avanzar 3 espacios porque estoy multiplicando. 1 y me faltan 2 espacios y los completo con los ceros.